23, y vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien nos dé la sabiduría, el entendimiento, Padre Yahweh, de tu palabra, que seas tú quien habla a nuestros oídos, nuestros corazones, para poder escuchar y entender como los sabios, y que seas hablando a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, que hagas en nosotros, Padre Yahweh, una conciencia, y que podamos pensar, Padre Yahweh, verdaderamente como pueblo y como hijos tuyos. Háblanos y enséñanos, Padre, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Otros. Ahora vamos al libro de Génesis, capítulo 16, Génesis capítulo 23. Y vemos que parte de este libro, del libro de, ¿cómo se le llama? De Bereshit, podríamos decir, que significa Génesis o es el comienzo. Vemos que una de las cosas que tú y yo podemos encontrar es... principalmente a esta parte se le conoce como la vida de Sara. Parte de lo que tú y yo podemos encontrarlo habla acerca de la vida de Sara, pero más sin embargo no es que hable mucho acerca de la vida de Sara, sino que habla más acerca de quién, de la muerte de Sara. Haciendo referencia, recordemos que cada vez que una porción comienza dentro de las Escrituras, generalmente es tomado la primera parte, o la porción de cada parashá o cada porción de las Escrituras es tomada principalmente la primera parte o el contexto de esas Escrituras. Y si vamos al libro de Génesis capítulo 23, dice, la vida de Sara, dice, fue 127 años, dice, estos fueron los años, dice, que vivió Sara, luego murió Sara, dice, en Kiriat Arba, dice, la cual es Hebrón, la cual se localiza, dice, a la tierra de Canaán, dice, y Abraham fue a hacer, dice, duelo por Sara, dice, y a llorar por ella. Pero entonces vemos que es acerca de la vida de Sara, en el hebreo se le conoce, hay dos traducciones que tú y yo podemos mirarlo. Generalmente a veces, yo creo que ya lo dije, no sé si lo dije en Matamoros o aquí, pero se le conoce como Chayei Sará, o lo puedes encontrar con la letra J. Ambas expresiones son correctas, porque recordemos que la H proviene de lo que es el pueblo de los Ashkenazes, que provienen de Europa, Polonia, Rusia, Alemania, etcétera, etcétera, todos de aquellos lugares que fueron a habitar aquellas zonas, y lo que es por medio de los sefarditas, todos aquellos que vinieron a habitar esta zona, que es por medio de los que es de España. Por eso los que son más de los sefarditas de España y utilizan más la letra J y no la letra H, que de otra traducción sería Chayei Sará con la letra J, que lo vemos muchas veces escrito con la letra Chayei Sará. Ya no me acuerdo ni cómo se los puse yo ahí en la hoja, ¿verdad? Pero simplemente para que pongamos ahí un poquito de referencia. Y sabes, en el hebreo esta expresión dice, de Sara vivió 127 años. La palabra, una de las expresiones que tú y yo encontramos dentro del hebreo, lo divide como en categorías diferentes, no en una cierta manera, sino que lo debía, pues nosotros muchas veces podemos mirar y hablar acerca de diferentemente. Dice, y la vida de Sara, dice, fueron 120 años, dice, y esos fueron los años que vivió Sara, dice, y luego murió Sara en Kiriat Arba, dice, la cual es Hebrón, o que se localiza la tierra de Canaán, dice, y Abraham fue a hacer luto por ella, dice, y a llorar por ella. Pero entonces una de las cosas que tú y yo vemos, sabes, a Sara se le conoce como una mujer que vivió a la edad de los 100 años, pero a la edad de los 100 años es como si Sara tuviera 20 años en su inocencia. Después, a los 20 años, es como si Sara hubiera tenido 7 años, haciendo una alusión precisamente de que fueron los últimos 7 años que Sara pudo disfrutar de la vida de ¿quién? De Isaac, su hijo. ¿Quién era el hijo de quién? De la promesa. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, más o menos por conclusiones, se menciona, creo que es en Génesis capítulo 26 o 27, dice que Sara tenía alrededor de 90 años cuando vino a nacer. Ahora, no es como una conclusión muy acertada de tampoco, pero si tú y yo vemos, dice que Sara murió a la edad de 127 años. Por lo tanto, podríamos entender que la edad que más o menos tenía Isaac, su hijo, era aproximadamente la edad de ¿cuánto? De unos 37 años aproximadamente. Sacando más o menos un cálculo de los 90 años a los 127 años que ella murió, podríamos entender por medio de las... ¿cómo se llaman? De los pequeños detalles, ¿verdad? Que la Biblia nos marca que podía haber tenido Isaac alrededor de 37 años cuando Sara, su madre, murió. Ahora, y esto es importante para nosotros porque, sabes, tú y yo tenemos que aprender a vivir nuestras vidas. Hay diferentes etapas
para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos eso? Muchas veces nos creemos, ¿sabes?, de una edad en la que pensamos que podíamos hacer lo que hacíamos anteriormente, y pensamos que porque ya no podemos hacer esas cosas, muchas veces nos frustramos. Pero, ¿sabes?, tenemos que aprender o entender que también hay edades o hay etapas como en nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en nuestras vidas también hay etapas. Y tenemos que aprender a comprender esas etapas que tú y yo también vivimos. Y, ¿sabes?, respecto a la vida de Sara, dice, Sara se le concedió, ¿sabes?, muchos aluden de que fueron 120 años. Recordemos que cuando Noé construyó el arca, dice que la edad del hombre sería, ¿cuántos? 120 años. Mas Sara pasó esa edad de los 120 años, que fue el tiempo de la promesa, en el que Yahweh le había cumplido la promesa, ¿a quién? A Sara, para que pudiera disfrutar de la promesa que Yahweh le había, ¿quién?, prometido a la vida de Sara, que fueron alrededor, podríamos decir, esos últimos 7 años de su vida, al cual pudo disfrutar de quién, el hijo de su promesa. Sabes, la palabra nos muestra, nos enseña, y eso es algo muy, muy hermoso que nosotros podemos entender en el Salmo capítulo 27, Salmo capítulo 28, dice que herencia de Yahweh son los hijos. Sabes, cuando tú y yo tenemos una herencia que el Padre nos ha dado, vuelta con la persona que está a tu lado, nuestros hijos, o tus hijos, o nuestros hijos, ¿verdad? No sé si se parejan los que están ahí al lado. Dile, son una herencia que Yahweh nos ha dado y que Yahweh nos ha dejado. ¿Sabes? Y una herencia, di conmigo, se cuida y se protege. ¿Sabes? Porque nuestros hijos que se nos fueron dados no son nuestros, sino que son hijos que fueron dados ¿de quién? De Él, que se nos fueron permitidos, pero como una herencia. Y cuando hay una herencia, di conmigo, la herencia se cuida, se protege, se valora. Y dice la misma palabra, dice que esa sería la recompensa de ¿quién? De la mujer, en el que podría mirar como sus hijos alrededor de su mesa, y el hombre dice como unas aljabas alrededor de él, que podríamos entender que es una bendición para ¿quién? Nuestros hijos. Por lo tanto, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, y no quiero entrar en esa área, pero hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, que es el de educar, enseñar y instruir a quien la vida de nuestros hijos. Por eso la misma palabra dice, y se instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Dice, ¿con qué alejarás la maldad del corazón del niño si no es por medio de la instrucción y de la enseñanza? Dice la palabra, dice que nuestros padres nos disciplinaron conforme a ellos les parecía bien en su tiempo, dice el libro de Hebreos. Dice, ¿cuánto más no nos sujetaremos a nuestro Padre, que sabemos que la enseñanza o la reprensión que Él tiene para nosotros es una reprensión correcta y buena para nuestras vidas? ¿Cuántos fuimos disciplinados por nuestros padres? Y qué bueno que aprendamos a ser disciplinados, ¿sabes? Porque a veces el rol cambia. Dice que en los últimos tiempos, dice que habría hijos desobedientes ¿a quién? De sus padres, donde los roles hoy en día a veces han cambiado. Parece que quien lleva la batuta o el mando dentro de la casa, ¿quiénes son? Son los hijos. Porque mi hijo quiere, vamos a hacer así. Porque mi hijo quiere, vamos a hacer de otra manera. No, nuestros hijos son para que los eduquemos, para que los criemos. Dice, porque si un hijo se deja sin instrucción y sin reprensión, ya no vendría a ser hijo, sino que vendría a ser, perdóname la expresión, pero dice que vendría a ser bastardo. Pero dice la palabra que gracias a él, dice, no somos bastardos, sino hijos. Y porque hijos somos, voltea con la persona que está a tu lado, el Padre nos va a disciplinar, nos va a exhortar y nos va a reprender. ¿A quién le gusta la reprensión? A nadie. Porque generalmente a veces lo que pensamos es, mis padres son bien malos. Mi papá no me comprende, mi papá ya está viejo, mi mamá ya está vieja. No vive a la onda como yo vivo. Generalmente son las expresiones que los jóvenes usan. Dice, es que mi papá no vivió los tiempos y ahora las cosas son así. No, los tiempos, amados, y las cosas han cambiado. Pero la instrucción y la enseñanza sigue siendo la misma, porque las consecuencias de nuestras acciones siempre seguirán siendo las mismas. Si no tenemos cuidado con las acciones que tú y yo cometemos, tarde o temprano cosecharemos producto de las consecuencias o de aquello que hemos plantado ¿dónde? De la vida. Porque lo que estamos cosechando el día de hoy es producto de lo que plantamos el día de ayer.
Y lo que plantemos el día de hoy es lo que cosecharemos el día de mañana. Ahora mi pregunta es, ¿qué queremos cosechar para el día de mañana? Si queremos cosechar cosas buenas, tenemos que aprender o empezar por hacer cosas buenas en esta vida. Porque si hace bueno el árbol y buenos sus frutos, o malo el árbol y malos sus frutos. Porque de ningún árbol bueno puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. O sea, no podemos pensar que si vivimos una vida completamente desenfrenada y desequilibrada y haciendo que tal vez lo que nos place a lo que es el deseo de nuestras vistas, de nuestro corazón, de nuestros ojos, y hacemos todas las cosas que son incorrectas, eso ni el poder pensar que el día de mañana podemos cosechar algo bueno de la vida. No vamos a cosechar precisamente que lo que plantamos. Y si plantamos para bien, cosecharemos para bien. Si plantamos para muerte, cosecharemos para ¿quién? Para muerte. Por tanto, la misma palabra, el Padre dice, escoge hoy la vida para que vivas. ¿Cuántos deseamos tener vida? Tenemos que aprender a elegir, di conmigo, correctamente. Y cada uno, amado, vive planeado y cada uno toma nuestras propias decisiones en nuestras propias vidas. Nadie es responsable por nuestras decisiones y por las acciones que nosotros tomamos. No importa si la vida fue de una manera, si las circunstancias fueron de una manera, la misma palabra dice que el alma que peque, esa morirá. Dice, nunca más se dirá este refrán entre los hijos de Israel. Dice, que los padres comieron las uvas, dice, y los hijos tienen la dentera. Dice, sino que el alma que peque, dice la palabra, esa morirá. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? Que nadie es responsable por las cosas que nos pasan, sino que cada uno de nosotros es responsable por las cosas, que nos suceden y que nos acontecen aquí en la vida. Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Por eso la misma palabra dice nadie más morirá por nadie, sino que el alma que peca, esa morirá. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Haciéndonos responsables de nuestros propios hechos y de nuestras propias acciones. Y sabes que generalmente muchas veces es tan difícil para el hombre hacerse, ¿cómo se llama? Responsable por sus hechos y por sus acciones. Y tú dices, bueno, es que, sabes, si tú le quieres llamar, es algo con lo que nacimos por producto del pecado de la vida de Adán. Nacimos por una naturaleza inclinada constantemente hacia hacer el mal. Tú lo puedes mirar. Cuando vino Adán, el Padre a la vida de Adán, ¿qué le dijo? Adán, ¿qué es lo que has hecho? Lo que el Padre tal vez estaba esperando del Padre estaba esperando de Adán es haber reconocido su propio error y su propia falta. De haber dicho, Padre, perdóname porque no tuve cuidado, porque no estuve ahí cuando Eva pecó, etcétera, etcétera, cuando si yo era la cabeza y yo era el responsable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué es lo primero que Adán dijo? Dijo, la mujer que tú me diste, o sea, no solamente le echó la culpa al Padre, no solamente le echó la culpa a Eva, sino que en cierta manera es como si hubiera un cierto reclamo hacia el Padre, porque la persona que tú pusiste a mi lado como una ayuda idónea, pues no fue tanto. Porque hizo que yo pecara y que yo me desviara. Y yo no soy responsable, el responsable es ella. ¿Y quién me la dio? Pues tú. Y tenemos que aprender a ser responsables por nuestros hechos y por nuestras acciones. ¿Cuánto estamos conscientes de ello? Y sabes, generalmente es muy difícil que el ser humano pueda reconocer sus fallas y sus errores. Generalmente cuando una persona la riega o hace mal o comete una falta o ofende a alguien y hace sentir mal a la vida de otra persona, no es mi culpa que tú seas tan sentido. Porque es que si tú no me hubieras dicho, pues yo no te hubiera dicho nada. Siempre al final de cuentas es tratar de justificarse o tratar de justificar nuestros hechos y nuestras acciones para no ser responsable de ellos. Ahora, cuando tú llevamos un poquito más allá,
Eso tiene algo de simbolismo, lo que tú y yo podemos mirarlo, acerca referente a lo que es la vida de Sara. Tiene un simbolismo, primeramente, como novias. Vemos que dentro de ese contexto, en el capítulo 23 y en el capítulo 24, nos habla primeramente la escena o referente a quién, a la novia, mejor dicho, a la esposa de Abraham, que era Sara, que vendría a ser como un prototipo de lo que era Israel antiguo, podríamos decirlo de esta manera. Mas, sin embargo, vemos que en el capítulo 24 ya no entra en la escena Sara, sino que ahora es el padre Abraham tomando una hija para su padre, para su hijo, ¿quién? Isaac. Ahora ya es otra novia que está siendo preparada. ¿Cuál es esa novia que está siendo preparada? Di conmigo, esa novia representa, o ese prototipo de Rebeca representa todo lo que es el pueblo de Israel, que representa quién, cada uno de nosotros que venimos y nos acercamos a quién, al Mesías, primeramente por quién, por amor. Si recordemos cuando vino el siervo para tomar a una mujer para esposa para su hijo Isaac, una de las cosas que el siervo no tiene nombre principalmente dentro de la escena. Todos conocemos quién era el siervo. ¿Quién era el siervo? Eleazar. Mas, sin embargo, en el capítulo 23 no se habla acerca del siervo por un nombre, sino que nos da un paréntesis para poder pensar o mirar o hacer un paralelismo de lo que es el novio y lo que es la novia, de lo que es Isaac y de lo que es Rebeca, pero haciendo un paralelismo de quién es el novio, Yeshua. Y quien está esperando y aguardando por su esposa, ¿quiénes? Somos todos nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Rebeca? Una de las cosas que Rebeca hizo, vemos que Rebeca no tenía un WhatsApp, etcétera, etcétera, como hoy en día. Y que muchas veces, aún si le quieres agregar, no había ni filtros. Hoy se utilizan mucho los filtros, ¿sí o no? Seamos honestos, sí. Y no había filtros y no había diferentes cosas y no había que puedes poner la foto de perfil y pones la foto de perfil y parecía, bueno, Isaac, cierta estatura y se le daba un retoque y parecía guapo y de ojos de color, etcétera, etcétera. No había nada de eso. Mas, sin embargo, cuando vino el siervo y tomó a la esposa de Rebeca como su mujer, ¿qué es lo que qué es lo que esa mujer le dijo? Dijo, solamente déjame ir a la casa de mi padre. ¿Y qué es lo que fue? Fue ¿para quién? Para ser la esposa de quién? De Isaac. Mas nunca lo había conocido. Es un paralelismo lo que Yeshua dijo. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo que estaba diciendo la palabra amor significa lo que es la palabra ahava. Significa, si estás dispuesto a seguirme, guardarás mis mandamientos. Y eso implicaba muchas cosas en la vida de una persona, el tener que ser guardadores de los mandamientos. Lo que el siervo o esta mujer le dijo fue directamente con Isaac, sin haberle conocido. Ella tomó una decisión de amar a quién, a Isaac, lo que es la novia. Nosotros, como la novia del Mesías, tú y yo tomamos una decisión de amarle a él o no le amamos. Mi pregunta es para nosotros, ¿cuántos somos Israel? ¿O cuántos nos familiarizamos o cuántos pensamos o creemos que somos Israel? Si decimos que somos Israel es primeramente porque hemos hecho o porque tenemos que hacer una decisión de amarle y de seguirle a él. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguirle a él? Porque es un paralelismo, parte de lo que tú y yo podemos encontrar y mirar dentro de esta historia, que nos habla directamente para la vida de quién, de cada uno de nosotros, que nos representamos o nos figuramos como el pueblo de Israel. Vemos que entonces Abraham paga un alto precio por la cueva de Macpela. ¿Sabes? Se le conocía la cueva de Macpela como la cueva se le conoce, como la cueva de los patriarcas, que estaba dividida en dos, precisamente en dos cámaras. Una, creo que es una arriba y otra abajo, donde se piensa que tenía un valor muy especial para la vida de Abraham, porque se pensaba o se cree que ahí es donde fueron enterrados los huesos de Adán y Eva. Y por eso tenía un gran valor ¿para quién? Para Abraham. Por lo tanto, al tener un valor tan especial para él, no le importó el tener que pagar un alto precio o no escatimó en el costo en lo que ese lugar estaba costando. Ahora, si vemos la vida de Abraham, es un prototipo también de la vida de ¿quién? De nuestro Padre. ¿Y quién vino a ser? Fíjate, hay dos paralelismos, Abraham y Sara, y lo que es Isaac y su novia Rebeca. El paralelismo entre Abraham y Sara representa quien el Padre en el que no escatimó nada,
y entregó lo más precioso y lo más valioso por amor a ¿quién? A nosotros que representamos y somos ¿quién? La novia. ¿Quién vino y entregó y murió en lugar de nosotros? Yeshua. Vemos que el Padre no escatimó en gastos, en tener que deshacerse de tanto, si tú le quieres llamar a Abraham, no escatimó en deshacerse de tanto dinero por pagar o tener un lugar para ¿quién? Para su esposa. Ahora vamos a avanzar un poquito. ¿Sabes? Su hijo, vemos entonces, al igual que cuando es enviado su siervo a buscar a una novia para Isaac, no escatimó también en diferentes, ni en regalos, ni en presentes. Cuando fue su siervo, llevó los presentes y regalos para quien debería ser su esposa. Dice que es la imagen de Yeshua, un hijo obediente, al igual que Yeshua. Ahora, si hablamos acerca de Yeshua y hablamos acerca de la vida de Isaac, vemos que estamos recibiendo, había algo tan especial, o había algo que tenía que hacer. Cuando el siervo fue para buscar y tomar un lugar para su mujer, tenía que ser una mujer que virgen, que no había conocido, si tú quieres decirlo varón, en otras palabras, pero tenía que ser una mujer que virgen, que había sido apartada, si tú le quieres llamar de la misma manera. Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 62? Dice, porque como el joven, dice, se desposa con la doncella, dice, te desposan. Isaías capítulo 62, versículo 5. Dice, porque como el joven se desposa, dice, con la doncella, dice, te desposarán tus hijos, dice, y como se regocija el novio por la novia, dice, tu Elohim se regocijará ¿por quién? Por ti. Ahora vamos a otra cita, Apocalipsis creo que es 19. Dice, regocijémonos y alegremos, dice, y démosle a él la gloria, dice, porque las bodas del Cordero han llegado, dice, y su esposa se ha preparado, dice, y a ella le fue concedido de vestirse de lino fino, dice, resplandeciente y limpio, dice, porque son las acciones justas de ¿quién? De los santos. Dice las acciones justas de los santos, dice, es el que, el lino fino. ¿Quiénes son los santos? ¿O quiénes somos catalogados como santos? Di conmigo, todos nosotros. ¿Por qué somos santos? Por medio de la obra redentora de ¿quién? De Yeshua. Por eso es que tú y yo somos santificados, o hemos sido santos por medio de ¿quién? De Él. No por nuestras acciones justas, sino es más, dice la palabra, dice que nuestras acciones son como trapos de inmundicia. O sea, en otras palabras, nuestras acciones no tienen ningún valor. O nuestras obras, nuestras obras no tienen ningún valor. Porque dice la misma palabra, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de ¿quién? Don de Elohim. Y por medio de quién tú y yo recibimos esa redención y esa adopción como hijos o como pueblo, por medio de la sangre de Yeshua, que nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio por amor a ¿quién? Por amor a todos nosotros. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 27, creo que estamos aquí. Dice, a fin de presentarse, le dice a sí mismo como una asamblea, dice, en toda su gloria, dice, sin que tenga mancha, dice, ni arruga, dice, ni cosa semejante, dice, sino que fuera santa, que dice la palabra, e inmaculada. Dice, y así también deben de amar vuestros maridos a sus mujeres, dice, como a sus propios cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, dice, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también como el Mesías cuida ¿de quién? De la asamblea. Pero dice, a fin de presentarla como una asamblea sin mancha, que dice la palabra, sin arruga. ¿De qué manera tú y yo tenemos que presentarnos o vamos a ser presentados delante de Él? Dice que Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga, la cual puede decir, no es que no significa que no haya conocido pecado. Significa que no cometamos o no seamos transgresores de la ley constantemente, o que no vamos a llamarle que no practiquemos el pecado, la palabra más correcta. Porque todos nosotros pecamos, todos tenemos fallas. ¿Cuántos tenemos fallas? Nadie de nosotros es perfecto. Y si tú puedes mirarlo, el claro ejemplo, y lo miramos tal vez si tú lo quieres llamar con la vida de Lot. A Lot se le conoce, podríamos tener la imagen como un hombre malo, un hombre que se desvió, que se apartó, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que podemos mirarlo es que en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Lot, se menciona, en esa misma cita se menciona como el justo Lot, y el justo Lot dice que era abrumado por las obras y las acciones que habían en la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Lot? Haberse desviado
y apartado, el haber codiciado todas las cosas que habían en aquel lugar y haberse, si tú quieres, haber en ese camino o en ese transcurso de su vida, haberse apartado y haberse alejado, si tú le quieres llamar, de lo que tal vez había aprendido por medio de ¿quién? De Abraham. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no nos desviamos y nos hemos apartado del camino? Muchas veces. Mas sin embargo, por habernos desviado y habernos apartado en algún momento de nuestras vidas, ¿significa que el Padre nos ha dejado de amar? ¿Y que dejamos de ser justos tal vez por la obra redentora de Él? No. Y no estoy justificando, no estoy diciendo tampoco, quiero que me vayas a malinterpretar y puedo decir, es que el pastor está diciendo que podamos vivir como queramos y Él nos ama y Él nos perdona y no importa si peco y yo pido perdón y el Padre me perdona. No estoy diciendo eso. Porque en la misma palabra en el libro de Judas dice que hay de aquellos que toman la gracia de Elohim o la gracia de Dios como libertinaje, como una licencia para continuar ¿qué? En el pecado. Estoy diciendo que tenemos la sangre de Yeshua, que si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero una vez que confesamos nuestro pecado, tenemos que alejarnos y apartarnos de ¿qué? De ese pecado, que son cosas muy diferentes. Que continuar y decir, bueno, es que está su gracia y me perdona. No es de esa manera. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Ahora, Rebeca es una novia virgen, y lo que significa también para la vida de nosotros o para la vida de cada uno de nosotros. La novia, el siervo, lo que viene a tomar el rol del Ruach HaKodesh, porque reconocemos que no se menciona el nombre de él, aunque conocemos quién era el siervo, quién era Eliezer, mas sin embargo en esta parte de la historia no recibe ningún nombre, sino que habla acerca de quién, del siervo de Abraham, que prepara o que está preparando o que va a ir a preparar quién, la novia para su hijo. Y sabes, ¿quién es el siervo? El Ruach HaKodesh. ¿Y quién es el que se encarga de preparar a la novia? El Ruach. ¿Y quién es el que nos prepara a nosotros como su pueblo? El Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo, si le vamos a llamarle para que todos podamos entender lo que os estoy refiriendo. El cual dijo Yeshua, dice, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, el cual estará en ustedes y con ustedes. Dice, y no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que el Padre le ha hablado. Y el siervo, si tú vemos dentro de la historia, el siervo no habla por sí mismo, sino que el siervo viene y toma las palabras de ¿quién? De su amo, que es Abraham, o una imagen de lo que es el Padre. Y el siervo y el Padre le dice, hazme un juramento. Y vemos que parte del juramento, un poquito podemos ver más adelante, que hace un juramento para que su hijo no fuera llevado hacia aquel lugar, sino que la novia tenía que venir hacia donde estaba su hijo. Y para nosotros es algo muy significativo, porque ninguna relación, ¿sabes? Una del mandato que el padre, el Abraham, le dio a su siervo, es que no podía tomar de las mujeres cananeas que se encontraban en aquellos lugares, sino que lo mandó aparte de su parentela para que viniera donde se encontraba su hijo. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a Génesis capítulo 23. Dice, y la vida de Sara fue 127 años. Dice, esos fueron los años que vivió Sara. Dice, luego murió, dice Sara en Kiriat Arbal, dice, la cual es Hebrón, que se localiza, dice, a la tierra de Canaán. Dice, y Abraham fue, dice, a hacer duelo por ella y a llorar. Entonces vemos que habla acerca de la vida de Sara, las diferentes etapas de la vida de Sara, que muchos de los que se interpretan, es una de las cosas que miramos, que fueron la plenitud o los últimos 7 años de su vida, de vivir la plenitud que el Padre le había dado, que era el hijo de quién, de la promesa. Y ¿sabes qué se me viene a mente? ¿Sabes? El Padre, si el Padre te ha prometido algo a la vida de cada uno de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado, el Padre nos permitirá el poder gozar de la promesa que en algún momento y en algún tiempo nos hizo para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el Padre, ¿sabes? Le prometió a Rebeca, su hijo. Y no es como que Isaac nació y al instante muere, dice Sara, sino que le permitió el poder disfrutar de la vida de ¿quién? De su hijo. Que era la promesa. Y ¿sabes? Siempre el Padre nos va a permitir disfrutar de aquellas cosas que también nos ha prometido que también nos daría. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque Él es fiel para con nosotros y por
porque su misericordia, dice la palabra, que es para siempre. Ahora vamos al versículo 2. Dice, luego murió Sara en Kiriat Arba, dice, la cual son Hebrón, que se localiza en la tierra, dice, de Canaán. Dice, y Abraham fue a hacer duelo ¿por quién? Por Sara, y a llorar por ella. ¿Sabes? Se menciona dos nombres. Se menciona la ciudad de Kiriat Arba, que es Hebrón, y la tierra. Una de las cosas que tú y yo podemos decir, lo que se dice la palabra, dice que era Canaán también de la misma manera. Porque una de las cosas que se pensaba o se creía, o aún dentro del contexto, muchos hablan que los huesos o ¿cómo se llama? Que los restos de Adán y Eva fueron puestos sobre aquel lugar. Por eso es que era un lugar muy importante para la vida de ¿quién? De Abraham, o tenía un lugar de alto valor para ¿quién? Para la vida de Abraham, porque buscaba el tener un lugar para ¿quién? Para él. Por eso se le conoce como un lugar de los patriarcas, o la cueva de los patriarcas, por decirlo de esa manera. Porque quienes murieron en aquel lugar fueron Abraham, bueno, fue Sara, Abraham, y después podemos encontrar que fue Sara, Rebeca, y después vemos que es Jacob, ¿y quién más? Y Lea. Porque recordemos que una de las cosas que la otra esposa, que era Rebeca, la que él amaba, murió donde en el camino cuando iban por donde, por Belén. Por tanto, quien fue sepultada en aquel lugar fue ¿quién? Fue Lea juntamente con Jacob. Por eso es que se piensa que era un lugar sumamente importante, y aún el nombre de Hebrón tiene un lugar muy importante, lo que es el lugar, porque tiene mucho significado. Ahora, después de hacer duelo y llorar por ella, vemos que entonces va, ¿sabes? Eso muchos interpretan que el duelo que Abraham hizo fue un duelo que hizo en sí para sí mismo, y una vez que lloró y honró, si tú quieres, la vida de Sara, fue a buscar un lugar ¿para quién? Para su esposa. Y vemos que en el capítulo 3 dice, versículo 3 dice, entonces levantándose Abraham delante de su difunta esposa, dice, habló a los heteos diciéndoles, peregrino y extranjero soy en medio de ustedes, dice, denme una posesión para sepultura, dice, entre ustedes, dice, para que sepulte yo a mi difunta esposa que está delante de mí. Los heteos respondieron a Abraham, dice, diciendo, escúchanos, Señor nuestro, dice, tú eres un príncipe de Elohim, dice, en medio de nosotros, dice, sepulta a tu difunta esposa en el mejor lugar de los sepulcros, dice, porque ninguno de nosotros te negará su sepulcro, dice, para que la sepulte. O sea, bien, ¿cómo se llama? Condescendientes, o bien mostrándole todo el apoyo. Pero si vemos un poquito más adelante de toda la historia, vemos que las intenciones completamente no eran esas, sino que había un cierto de interés en ¿quién? En ellos. Porque vemos que también dice, bueno, no nada más te damos un lugar y una cueva para que la sepultes, sino que todo lo que tú encuentres aquí y ese terreno también que te lo damos y te lo extendemos. Y si vemos un poquito más adelante en la historia, vemos acerca de algo. Vemos entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, porque extranjero soy, dice, entonces levantándose Abraham, dice, porque peregrino y extranjero soy en medio de ustedes, dice, denme una posesión, dice, para sepultura entre ustedes, para que sepulte a mi difunta esposa, dice, para que esté delante de ¿quién? Delante de mí. Vemos una de las cosas que el Padre le había prometido, ¿a quién? La tierra, principalmente. Vemos que por promesa la tierra a quien le correspondía, a Abraham. Mas sin embargo, hay algo que tú y yo vemos dentro de toda la historia. Parte de lo que tú y yo podemos reconsiderar es que una de las cosas que Abraham dice, porque extranjero y peregrino soy ¿en quién? En esta tierra. Y sabes que es la misma actitud que tú y yo también tenemos que tener en medio de esta vida en la que tú y yo vivimos. Voltea con la persona que está a tu lado. Nuestra vida no es aquí en esta tierra. Somos extranjeros y somos peregrinos, pero nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está allí arriba en los cielos. Si no podemos armar el mundo ni las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Así, sabes, todas las cosas en este mundo, amado, son fugaces. Nada en este mundo es perdurable. Hay gente que puede decir, es que si yo tuviera todo el dinero, yo sería bien feliz. Sabes, hay personas multimillonarias que se han quitado la vida. ¿El dinero les ha traído la felicidad? No.
porque son pasajeras. Pueden disfrutar y tener las grandes mansiones y irse de viaje y pasearse, ir en un yate, etcétera, etcétera, y hacer todas las cosas. Y diría, uy, si yo hiciera lo que él puede hacer, yo sería bien feliz. Pero sabes, es pasajero, porque no es perdurable, porque no es eterno. ¿Qué es lo que ha pasado cuando muchas veces tienes el deseo y dices, ay, es que algún día si yo me pudiera comprar esto, yo sería la persona más feliz? Y tal vez el Padre te permite dar la oportunidad de podértelo comprar. Y lo tienes. ¿Y qué es lo que pasa con el paso de los días? Ya lo tienes y la satisfacción que deseabas por quererlo tener, pasa. Y constantemente son los deseos del hombre de querer tener algo y tener algo y tener algo y volver a tener algo. Pero sabes, cuando tú y yo le tenemos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, dice la palabra que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Que tal vez no puedas tener las cosas que tanto anhelas, pero que tal vez cuando tú le tienes a Él en tu vida y en tu corazón, no hay necesidad de aquello, porque hay alguien que llena ese hueco que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Y quién es? Es Él. Nadie más, amado, y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender de la vida. Nadie más, sabes, el ser humano fue creado con una necesidad y una dependencia de algo. Constantemente el ser humano necesita depender muchas veces de la vida de alguien y a veces enfocamos esa dependencia en la vida de quién, en la vida de alguien, de sentir que yo dependo de alguien más o que alguien depende de quién, de nosotros mismos. Pero es la necesidad del ser humano de poder entender que cada uno de nosotros necesita y depende no de alguien más, sino que tú y yo dependemos de quién, de Él. Porque muchas veces se crea con ese sentimiento de decir, bueno, es que yo necesito a esa persona, y cuando esa persona ya no está, pensamos que ya no necesitamos o que ya alguien lo necesita. Y pensamos que ya no somos suficientes en esta vida. Pero sabes, es algo equivocado pensar de esta manera, porque hay alguien que verdaderamente viene y llena esa área en nuestras vidas y en nuestros corazones, y ese alguien es Yeshua, es Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, el centro de todo, que alrededor de Él gira toda nuestra vida y todo nuestro entorno. Lo que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Yeshua vive en mí, y todo lo que hago, lo hago por aquel que me amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio por nosotros. Y sabes, hay alguien tan importante que a veces que cuando hay alguien que pensamos que ya no necesita de nosotros o necesitamos de la vida de alguien, pensamos que ya no somos suficientes y que ya no tenemos un valor en esta vida. Pero sabes una cosa, hay alguien que nos amó incondicionalmente, que entregó a su único hijo, a su unigénito, por amor a nosotros. Para que dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Que cuando tú y yo venimos al conocimiento y a la verdad de su palabra, y ese conocimiento y esa verdad trae una libertad. La palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú y yo venimos a la verdad y al conocimiento de esta palabra, esa verdad nos libera y nos transforma. Porque dice, porque la suma de tu palabra es verdad. Dice, porque su consejo, su palabra no solamente es verdad, dice, pero que también su palabra transforma y convierte el alma. ¿Y cuál es su palabra? La de Él, su Torah, sus mandamientos. ¿Y cómo tú y yo vamos a conducirnos al medio de esta vida? Tú y yo tenemos que entender que simplemente somos peregrinos en esta tierra. Nadie, amados, es eterno. Por mucho que amemos esta vida, ¿qué podemos entender? Nadie es eterno. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Sabes? Lo único, bueno, vamos a brincar un poquito más allá. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 9. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Dice, como en la tierra extraña. Dice, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob. Dice, coherederos, ¿qué dice la palabra? De la misma promesa. ¿Sabes? Nunca hicieron
de la tierra de Canaán o de lo que el Padre les había entregado, nunca hicieron su estancia eterna en aquellos lugares, como sí lo hizo ¿quién? Lot. Vemos que en las porciones pasadas, vemos que Lot invitó a quien, a los ángeles a entrar ¿dónde? A su casa. Mas sin embargo vemos que Abraham en qué habitaba, en tiendas, porque siempre fueron extranjeros y peregrinos, porque nunca hicieron en su estancia en este lugar un lugar y una morada eterna, porque sabían que su morada eterna ¿dónde estaba? Estaba allí arriba en los cielos. Vamos a otra cita, Salmos capítulo, Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, ¿estamos ahí? Versículo 15 dice, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti. Dice, como lo fueron nuestros padres, como una sombra, esos son todos nuestros días en la tierra. Y dice, y no hay, ¿qué dice la palabra? Y no hay esperanza. Dice, porque somos, di conmigo, somos extranjeros, forasteros, peregrinos. Dice, ¿delante de quién? Delante de él, delante del Padre. Dice, y como fueron nuestros padres, dice, como una sombra, son nuestros días que sobre esta tierra. ¿Cómo es nuestra sombra en esta tierra? ¿Cómo es nuestra vida, mejor dicho? ¿Qué decía Santiago? Que nuestra vida es como una neblina que un día aparece y al siguiente día que desaparece. ¿Cómo es la neblina? En la mañana sales y está la neblina en todo su apogeo, en todo su esplendor, si tú le quieres llamar. Y pasa media hora y te metes y sales y dices, ¿y dónde quedó toda la neblina? Así son nuestros días. Porque nuestra vida no es aquí. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando queremos hacer de esta vida nuestra morada eterna. Porque no nos queremos hacer la idea de que un día nos vamos a desprender de las cosas que tenemos. Y la palabra dice que es mejor que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y no estoy diciendo que no tengas posesiones tampoco. Porque a veces podemos decir, bueno, entonces cuando vino delante del hombre rico y le dijo, vende todo lo que tienes, ¿sabes? No era que vendiera y se quedara pobre. Y era que el primer lugar y el centro de su vida fuera él y no las riquezas y las posesiones que él tenía. Ahora vamos a otra cita, Salmo capítulo 39, versículo 12, dice, escucha mi oración, oh Adón, dice, y presta atención, dice, al oído de mi clamor, dice, no guardes silencio ante mis lágrimas, dice, porque extranjero soy junto a ti, dice, peregrino como todos mis padres. Ahora vamos a Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, a el Adón y Yeshua, dice, el cual transformará el cuerpo nuestro, dice, en estado de humillación, dice, en conformidad al cuerpo de su gloria, dice, por el ejercicio, dice, del poder, dice, que tiene aún para ejecutar todas las cosas para sí mismo. Dice, porque nuestra ciudadanía, que dice, extranjeros y peregrinos somos donde en esta tierra. Pero ¿por qué somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Porque nuestra ciudadanía, dice Filipenses, dice que está donde en los cielos, por lo cual esperamos ansiosamente y esperamos a un Salvador, que es Yeshua. Dice, a Él esperamos y a Él aguardamos. Pero sabes, si nuestra ciudadanía no está aquí y está en los cielos, entonces ¿cómo tú y yo tenemos que vivir en medio de esta vida? Porque, ¿sabes? No decir, bueno, es que yo ya creí en Él y porque yo ya creo en Él puedo vivir la vida en la libertad que yo quiero. Y sigo esperando al libertador y el Salvador de nuestras vidas, nuestro Redentor. Y pensar que no tenemos que vivir de ninguna manera, sino que hay una conducta moral y una manera en la cual tú y yo tenemos que conducirnos en medio de esta vida mientras tú y yo aguardamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos, como dice la Escritura. Y cómo es esa manera en que tú y yo tenemos que vivir. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Dice, sí, mira, a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, dice, puesto que el Mesías, dice, que el Cristo, dice, ha padecido en la carne, dice, armaos también vosotros, dice, con el mismo propósito. Pues también ha padecido, dice, en la carne, dice, pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. O sea, en otras palabras, lo que la Escritura está diciendo, dice, porque quien ha muerto a la carne, ha terminado ¿cómo? Con el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:7? Dice, porque el que ha muerto ha sido libertado ¿de quién?
del pecado. O sea, ¿cómo morimos al pecado? ¿O de qué manera somos libertados del pecado? Muriendo, ¿qué? A la carne. Por eso la misma palabra dice, no proveamos para los deseos ¿de quién? De la carne. ¿Cómo se lleva o cómo se suscita el pecado? ¿O cómo damos vida al pecado? Proveyendo ¿para qué? Para los deseos de la carne. Y tú dices, bueno, ¿cómo proveemos para los deseos de la carne? Quien tiene problemas con la pornografía, con alguna adicción, la persona, siempre lo pongo de esa manera, quien tiene problemas con la pornografía, tiene un problema. Está proveyendo ¿para quién? Para los deseos de la carne. ¿Cómo vas a dejar de proveer, o esa persona cómo va a dejar de proveer para los deseos de la carne? Apartándose de la computadora. Porque la computadora tienes ocasión de caer. O si no te quieres, no la tengas en un lugar como privado. Déjenlo en un lugar abierto donde todos puedan mirar la computadora. Porque si no, de lo contrario, estás proveyendo ¿para quién? Para los deseos de la carne. Cuando una persona tiene dificultad para contenerse, cuando hay una relación de noviazgo, ¿cómo provees para los deseos de la carne? ¿Cuál es la ocasión para que ambos puedan caer y ambos puedan pecar? Pues no estés y no busques un lugar a solas. Porque generalmente el joven dice, ay, ves que vamos a buscar un lugar apartado y separado para platicar. Ten cuidado. Porque es proveer para los deseos de la carne. Porque son opuestos y es una atracción entre el hombre y la mujer. Y es una atracción que físicamente Yahweh creó entre uno y quién, uno y otro. Pero esa relación está apartada y separada ¿para dónde? Di conmigo, para el matrimonio. No para cuando hay un lugar de noviazgo. Porque la palabra dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. ¿Qué es lo que significa? ¿Sabes? Cuando tú te unes con alguien más en una relación, y ese es generalmente a veces el gran pecado que a veces hay entre los jóvenes o entre las personas, y dice, bueno, es que tuve una relación y te unes con alguien más, ¿y qué es lo que pasa? Dices, bueno, pues fue una relación fugaz. No, no fue una relación fugaz, porque parte de la vida de esta persona queda en ti y la tuya queda en la vida de otra persona. Y es ahí donde tú miras muchas veces a los jóvenes pensando que no hay nadie más que esa persona porque era lo máximo para su vida. ¿Quién te dijo que era lo mejor para ti? Por la relación que se hubo y se hicieron que uno solo, y la vida de la persona se quedó impregnada ¿de quién? En la otra. Porque se hacen que uno solo. Y piensa en el joven o la joven que no hay nadie más para él. ¿Por qué? Porque dices de lo que había ¿dónde? En ti. Y sabes, así es como el enemigo juega con la vida y los pensamientos de quién? Del joven. Y que piensa que no había nadie más para su vida o nadie más para él, porque pensaba que esa persona lo era todo. Y sabes, eso es algo incorrecto, pensar de esa manera. Porque dice la palabra, esa relación únicamente está guardada ¿para dónde? Para el matrimonio. Porque las áreas fuertes vienen a ser de uno. Y las áreas fuertes de otro vienen a ser las tuyas. Vienen a ser, di conmigo, un complemento. Pero donde lo más fuerte de una persona jala hacia el otro. Es siempre de esa manera. Las áreas fuertes de tu vida, cuando una persona se une al matrimonio, o se dan o en unidad uno con el otro, las áreas fuertes de esa persona vienen a ser tuyas. Mas las áreas débiles de esa persona o las áreas fuertes de esa persona es viceversa. Si en una persona, por eso sabes, la palabra dice que no te unas con un yugo desigual. Y dices, bueno, el Padre, ¿por qué pone eso? Porque la misma palabra en el Deuteronomio vamos a Deuteronomio capítulo 7. Y eso es algo, si tú podemos mirarlo acerca de la vida de Isaac, y yo sé que por el tiempo ya avanzamos, y
Cuando vemos que su padre Isaac, Abraham, manda a su siervo a traer una esposa para su hijo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, no tomarás a una mujer de los cananeos, sino que tendría que ser de donde, de la misma tribu o del mismo pueblo de Israel, si tú le quieres llamar de esa manera. Ahora, referente también siendo una sola carne, dice la palabra, dice, cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra, dice, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti muchas naciones, dice, los heteos, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, dice un predicador, dice todos los feos, dice, y cuando el Señor, dice, los haya entregado delante de ti, dice, y los haya derrotado, y si los destruyes por completo, dice, no harás alianza con quién, con ellos, ni te apiadarás de ellos. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham no hizo un tipo de alianza con ellos. Cuando ellos le dijeron, toma todo lo que tú tienes aquí, que no te lo negaremos. Era una arma de doble filo al final de cuentas, porque era un favor, como dicen hoy en día, favor con favor se paga. Nosotros hicimos un favor a Abraham. Yo no sé si el día de mañana le vienen a decir, bueno, pues de qué manera nos vas a pagar el favor. O simplemente hecho, al haber alianza con ellos significaba que cuando ellos hubieran sido derrotados, los heteos, los hititas, y fueran tomados por los cananeos iban a reclamar esa tierra. Pensar porque les pertenecía ¿a quién? A ellos. Y el usurpar los huesos de quién, de Sara, su mujer, porque al final de cuentas Abraham no hubiera tenido nada, simplemente era un acuerdo de palabras. Fíjate cuán hermoso es el Padre, porque no solamente le prometió la tierra al pueblo de Israel, Abraham, sino que no solamente se la prometió de labios, sino que también se le conoce como el único acuerdo, o el primer acuerdo, mejor dicho, escritural, donde se firmó. Y hay una constancia donde no solamente es un acuerdo de palabra, pero es un acuerdo por escritura, donde esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Donde las naciones siguen peleando, pero el único dueño de esa tierra es Israel. No solamente por palabra, sino por escritura. Y Abraham sabía que si ellos hacían una alianza con ellos, iba a ser perjudicial, tarde o temprano, cuando el día de mañana. Porque era una tierra que el Padre les había prometido ¿a quién? A ellos. Por eso es que no le importó pagar el alto precio. ¿Sabe? Se le conoce que el precio que Abraham tuvo que pagar, había diferentes tipos de precios y diferentes tipos de valor que se hacían. Generalmente a veces el tomar a un esclavo eran alrededor de 30 ciclos de plata. El tomar a un esclavo. Cuando David tomó el templo, fueron creo que 50 ciclos de plata cuando compró el lugar de la propiedad para el templo. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 24. Costó. Ahora, el tomar un buey eran 30 ciclos. A veces un buey valía más que una propiedad. Porque el buey podía multiplicarse en muchos. Una propiedad seguía teniendo el mismo valor. Ahora, si David tomó en aquel lugar por 50 ciclos de plata, ¿y qué es lo que dice el rey de los hititas? Pues ¿qué son entre nosotros 400? Ni tú ni yo. O sea, ¿qué es para ti, Abraham, si tú tienes mucho? Mas sin embargo, a Abraham no le importó tener que pagar ese precio. Y Abraham le dijo, lo que te parezca justo, eso no era nada justo. Se fue un valor que muy arriba de lo que costaba, pero era la única forma de que Abraham podía tener un lugar, y las escrituras ¿para quién? Para ellos. La tierra que el Padre le había prometido, no solamente verbalmente, sino por medio de un contrato. Ahora, el no hacer alianza con los demás, no solamente es en los negocios. Y cuando te hablo no significa que no tengas que tener negocios, o sea, son negocios que se hacen en medio de la vida. El problema es muchas veces asociarnos o el asociarse con alguien que es yugo desigual. Y tú vas a ver, porque quien es creyente va a decir, vamos a orar por el negocio para que el negocio funcione. Quien es incrédulo va a decir, no, ¿para qué tenemos que orar? Vamos a trabajar de otra manera para ganar clientes. Y muchas veces implica el ser deshonestos en el trabajo. Y muchas otras circunstancias. Pero no tomar hijos para ellos tampoco significaba el apartar. Sabes, como padres, amados, y con eso quiero terminar, tenemos que tener mucho cuidado
cuál es la asociación de nuestros hijos con alguien más. Y viceversa, de tu hijo o de tu hija, según sea el caso. Porque hay alguna advertencia que la palabra dice aquí, dice la palabra. Deuteronomio 7, versículo 3 dice, y cuando Yahweh tu Elohim los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, dice, los destruirás por completo. Dice, y no harás alianza con ellos, dice, ni te apiadarás de ellos. Dice, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas, a sus hijos, ni tomarás a sus hijas, ¿para quién? Para tus hijos. Dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirte para servir a otros dioses, entonces la ira de Yahweh se encenderá contra ti, y pronto, ¿qué dice la palabra? Los destruirá. ¿Y qué significa? ¿Que Yahweh los va a matar? No. Pero muchas veces son las consecuencias de nuestros hechos, de nuestras vidas y de nuestras acciones. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando la área fuerte de una persona es buscar de Él? Tú lo puedes mirar, y lo he mirado a lo largo del tiempo que tengo del pastorado. Muchas veces la labor y la función y el trabajo es constantemente uno querer buscar del Padre y el otro no. Vamos a orar, y el que es más entregado va a querer orar. Y tal vez el que no cree tanto va a decir, vayamos y corramos a ver quién nos puede ayudar. Y la palabra dice, levantaré mis ojos a Yahweh, y ¿de dónde vendrá mi ayuda y mi socorro? Mi ayuda y mi socorro proviene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Sabes, tu ayuda y nuestra ayuda no proviene de nadie más, nuestra ayuda proviene de Él. Y el tener cuidado, la asociación que tú y yo tenemos los unos con los otros, porque dice la palabra, dice, porque o terminarán por apartando la vida de tus hijos, ¿de dónde? De las cosas del Padre. Vamos a orar ayer a donde estamos, ahí estamos en nuestro lugar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender el plan y el propósito, Padre Yahweh, que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, como pueblo apartado, como pueblo escogido. Y si aún, Padre Yahweh, todavía no ha tomado la decisión de buscarte, de seguirte a ti, que sea tu mismo Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, que sea como tú enviaste el siervo de Abraham para preparar la vida de la novia, que seas tú preparando la vida de cada uno de nosotros. Que podamos entender el concepto y por lo que hemos venido en medio de esta tierra. Que si aún hemos hecho nuestra decisión de servirte y de buscarte a ti, es para que vivamos en medio de este mundo, Padre Yahweh, como dice tu palabra, en medio de este tiempo que nos queda, que vivamos sobriamente, íntegramente, en medio de este mundo, para vivir para ti y no para nosotros mismos. Que si aún no hemos hecho una decisión contigo, prepara nuestras vidas, nuestros corazones, y ayúdanos a poder entender que aún las cosas que hay en medio de este mundo son pasajeras y no son perdurables. Porque una vez que las obtenemos y tal vez las tenemos y las poseemos, la alegría y el gozo desaparece como cualquier cosa. Y nuevamente volvemos a sentir la necesidad de algo más constantemente en nuestras vidas. Ayúdanos y haznos saber que el único que te necesitamos es a ti. Porque cuando te tenemos a ti, el autor y consumador de nuestra fe, lo tenemos todo. Porque nadie puede llenar esa área y ese vacío en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por más que lo anhelemos y por más que lo necesitemos, el único que puede llenar ese vacío y ese hueco en nuestras vidas y en nuestros corazones, eres tú, Yeshua. Que cuando te ponemos en el centro de nuestras vidas, tú acomodas las cosas alrededor de nuestras vidas y nuestras prioridades en orden, de tal manera que lo que era caos y lo que era desorden empieza a cobrar un orden. Ayúdanos que nuestras vidas puedan tener un orden, porque eres tú quien trae ese orden a nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos a caminar como pueblo tuyo, como morada Kadosh, aguardando y esperando la redención de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, esperando a nuestro Mesías en todo tiempo, pero haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Yeshua. Te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta hora y en esta tarde. Llevaré Jeja Yahweh Beish Bereja.
Yair Yahweh panabeleja, bijoneja. Isal Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.